Pues vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar para iniciar con este estudio así rápidamente. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos nuevamente en este lugar. Te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, apresure sus pasos, los que no han de venir, tú conoces las causas, Señor. Trata con ellos, dales otra oportunidad, Padre, para que ellos puedan también aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos hable, Señor, que sea palabra tuya. Y, Señor, agrádate, danos una mente abierta, un corazón humilde para poder aprender y aplicar la enseñanza de hoy, Señor. Señor, también ponemos en tus manos el programa, Padre, el culto, que también nos hable, Señor, a través del predicador. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver la lección, es el fruto, lección 2. Vamos a considerar en esta lección, o una de las cosas que vamos a considerar es una de las promesas más maravillosas y que nos llena de esperanza dentro de este pacto nuevo, ¿no? ¿Y cuál es esa promesa maravillosa? Es un corazón nuevo, ¿no? Vimos ahí la palabra de Dios que nos dice que va a quitar este corazón de piedra, va a poner un corazón de carne, ¿sí? Esa se cumple en cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Y bueno, ¿quién es el dador de corazones nuevos? Es Dios, ¿sí? Y bueno, también es Él nuestro Salvador, quien constantemente renueva esos corazones nuevos. Y no solamente nos da un corazón nuevo, sino que día a día Él lo va renovando, ¿sí? Día a día Él trabaja en cada uno de nosotros para poder responder al calor de la vida, a las situaciones, como responder como hijos de Dios, ¿no? Que demos un buen fruto. Ahora, en las lecciones anteriores vimos que nuestras respuestas pecaminosas o las espinosas en pensamientos, palabras y hechos tienen sus raíces en los deseos y motivos de nuestros corazones, ¿sí? Que era un arbusto de espinas. Si recordemos que lo que contamina o lo que nos contamina a nosotros no es lo que viene de afuera hacia adentro, sino lo que sale de adentro hacia afuera. Recordemos la situación de Jesús con los fariseos. Dice que estaban en una mesa, que sus discípulos no se lavaron las manos. Entonces los fariseos empezaron a decirle, no, oye Jesús, mira, tus discípulos no ponen ejemplo, no se lavan las manos, parafraseándolo o actuando este pasaje, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús les dice, lo que entra de afuera hacia adentro no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro hacia afuera. Y les dice el por qué. ¿Y cuál fue la respuesta del por qué? Porque de ahí vienen los asesinatos, todos los pecados que menciona ahí Jesús, el adulterio, fornicaciones, todas las cosas malas que hacemos nosotros como hombres, y ahí salen, ¿sí? De nuestro corazón, ¿sí? Entonces, vimos ahí esto, ¿no? Que los deseos y motivos de nuestros corazones son los que dan esa respuesta espinosa, ¿no? Cuando respondemos de una manera pecaminosa. Ahora, en esta lección vamos a examinar la otra parte, el otro lado de la moneda, que es la contrapartida llena de gracia. Cómo el cambio de corazón que Cristo produce nos lleva a cambiar la manera en que respondemos, otra vez, en pensamiento, palabra y hechos, al calor que encontramos en las situaciones y relacionadas en este mundo caído, ¿sí? Recordemos que diariamente vamos a estar bajo situaciones de calor, hay situaciones de calor en nuestra vida, y bueno, cuando respondemos de mala manera es por nuestros deseos pecaminosos. Nuestro corazón responde de mala manera, pero cuando dejamos que Cristo trabaje en nosotros, que renueve nuestros corazones, vamos a responder de una manera diferente, como Cristo quiere que respondamos, no como vamos a responder de otra manera. Si respondíamos de mala manera, vamos a responder de una manera diferente en las situaciones que presenciamos o que vivimos en este mundo diariamente. Sí, vamos a responder de nuevas maneras en las distintas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, el ejemplo del tráfico, ¿no? A lo mejor anteriormente te atorabas en el tráfico y respondías, empezabas ahí a enojarte, a pite, y háganse que les voy a llegar tarde, o etcétera. Ahora, como hijo de Dios o como una persona que Cristo ha trabajado en ti, pues ¿cuál va a ser tu respuesta? Debe de ser diferente, ¿no? Lo contrario, si antes respondías con ira, estar tranquilo y pues estar ahí calmado y esperar a que se vaya aminorando el tráfico, o haya permiso o haya chance de poder avanzar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta cómo vamos a responder ante estas situaciones de calor diario, ¿no? ¿Cómo debemos de responder? Ahora, ¿cómo toma lugar este cambio?
Su gracia cambia los pensamientos y motivos de nuestros corazones, como se vio en la lección 11. ¿Sí? Recordemos que en la lección 11 la clave o el punto principal era que Dios quiere ocupar el centro, ¿sí? El centro de tu corazón, el centro de todo. Él quiere ser todo para cada uno de nosotros. Dios no quiere segundo ni tercer lugar, Él quiere ocupar todo. Y bueno, vimos que cuando se refiere al corazón, vimos ahí algunos pasajes en esta lección que nos recordaban del centro. Sí, vimos ahí en caso de Jonás, en el centro del mar, cuando fue arrojado. Vimos ahí el caso de Jesús, cuando nos dice que iba a ir al centro de la tierra una vez que fuera crucificado. ¿Sí? Entonces, tanto palabras hebreas como griegas, cuando tienen alguna relación con el corazón o se relacionan al corazón, se refieren al centro. ¿Sí? Entonces, Dios quiere ocupar el centro de nuestro corazón, el primer lugar, ser lo más importante para nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto central de esta lección? Bueno, que cada cristiano tiene el agua viva del Espíritu Santo fluyendo dentro de él y ya es un árbol de fruta creciendo entre el calor de las circunstancias de la vida. Y el momento en que tenemos un encuentro personal con Cristo, recordemos que no nos deja solos, no nos deja indefensos, sino que manda al Consolador, al Espíritu Santo, ¿sí? Y recordemos que Él nos hizo esa promesa: el que deposite su fe en mí, fluirán ríos de agua viva, ¿sí? Y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Por lo tanto, nosotros ya tenemos como árboles de frutas esa capacidad de responder de una manera que dé fruto, ¿sí? En vez de responder de una manera espinosa. ¿Cuál es la aplicación personal? Bueno, las respuestas del árbol de fruta a las que Dios me llama no son metas imposibles, sino el resultado de la obra del Espíritu en mí como hijo de Dios. Y a veces tal vez tú llegues a pensar que esto no es para mí, o esto está muy complicado para mí. ¿Sí? Tal vez para ti sí, pero para el que está dentro de ti no es imposible. Y si tú permites trabajar a Él, al Espíritu Santo dentro de ti, estas metas vas a poder realizarlas. ¿Sí? La aplicación relacional o la aplicación hacia los demás. Bueno, yo debo ayudar a otros a que se miren a sí mismos con esperanza, porque el agua viva del Espíritu de Cristo fluye en ellos. ¿Sí? Si tú ves o vemos algún hermano que se siente triste, deprimido porque tal vez no cumple con sus metas, bueno, ir a apoyarle, ir a recordarle que como hijo de Dios, él ya es un árbol o ya tiene un árbol de fruta, ya fluye el Espíritu Santo en él. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Dónde te está llamando Dios a abrazar tu potencial como su hijo o hija y estar comprometido al crecimiento de fruto nuevo que solo su gracia puede producir? Al responder de modos nuevos, ¿cómo cambiarán tus situaciones y relaciones? Realmente va a haber un cambio. Si antes respondías de una manera espinosa, si tú llegas a responder en la misma situación de manera frutal o como un árbol de fruta, claro que va a haber un gran cambio en cuanto a tu situación y en cuanto a tu relación con los demás. Sí va a haber respuestas. Ahora, ¿te sorprende la Biblia? Sí nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice la realidad sobre este mundo caído. Si Dios en su palabra no nos suaviza nada, ni nos da cosas muy superficiales, ¿no? La Biblia nos habla honestamente y nos dice las cosas como son, ¿sí? La Biblia te dice realmente que este mundo ya está quebrantado, que hay pobreza, que hay injusticia, hay esclavitud, hay violencia, hay gobiernos que fracasan, familias y amistades divididas. La creación se está pudriendo y la Biblia nos lo dice claramente. ¿Sí? La Biblia no te lo suaviza ni te lo dice bonito, sino que la Biblia te dice claramente las cosas como son. Dios es honesto, Dios nos dice toda la verdad y no nos oculta en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al mundo que vivimos. Pero también la Biblia a la vez es sorprendente por la esperanza que nos da. ¿Sí? Nos presenta un cuadro de posibilidades y potencial más allá de lo que esperamos. ¿Sí? Hombres como nosotros, que sufrieron, que batallaron, que pasaron por situaciones difíciles, vemos cómo Dios obró en cada uno de ellos, cómo solucionó las situaciones por las que estaban pasando en ese momento. ¿Sí? Vemos aquí, la Biblia nos presenta a los hijos de Dios como árboles llenos de fruta, alimentados por unos arrayos sin fin de agua viva. Y ahí están algunos textos: Isaías 58:11, Jeremías 31:12, Isaías 55:1 y 2, Oseas
capítulo 14 del 5 al 7, ¿sí? Entonces ahí en todos estos se nos menciona cómo a los hijos de Dios van a ser alimentados por arroyos sin fin de agua viva, ¿sí? Cómo vamos a ser alimentados y vamos a ser por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí está en Isaías 58:11. Bueno, les voy dando lectura. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuya aguas nunca faltan. Ríos de agua viva, ríos que no van a faltar. Jeremías 31:12. Y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Ríos de agua viva fluyendo en los hijos de Dios, en su pueblo. Isaías 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Nuevamente ahí recordándonos, ¿no?, que busquemos esa agua eterna, esa agua que no se seca, y esa agua que va a saciarnos completamente. Oseas 14 del 5 al 7. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino de Líbano. Nuevamente ahí la promesa de esos ríos de agua viva. Ahora, esta lección va a examinar los cambios que toman lugar en nuestras acciones y reacciones cuando Cristo cambia nuestros corazones por su gracia. Y bueno, tal vez algunos de nosotros vamos a dudar o vamos a llegar a pensar esto, ¿sí? Aún después de todo lo aprendido, algunos vamos a estar tentados a decir: por lo que he experimentado, las buenas cosas no son posibles para mí, ¿sí? Posiblemente esta sea una manera de pensar. Otra tal vez sea: las reglas de Dios serán buenas para otros, pero no para mí. He intentado mantenerlas durante esta prueba, pero no he producido fruto en mi vida, sino solo más frustración. Algunos tal vez pensemos o puedan llegar a pensar: cuando asumimos tales cosas para nosotros mismos, tendemos a hacerlo para otros también. No creemos que el buen fruto pueda crecer en el calor de las dificultades, así que nos damos por vencidos los unos con los otros. Y tal vez son suposiciones que a lo mejor estamos tentados a pensar o a decir, ¿sí? Pero a través de este estudio vamos a considerar cómo la obra de Dios cambia nuestros corazones y nos ayuda a manejar el calor de la vida en maneras nuevas. ¿Sí? Las mismas situaciones que pasamos a través de la obra de Dios, de cambiar nuestros corazones, vamos a responder de nuevas maneras. Bueno, Salmo 4, ahí por favor en sus Biblias, ahí tengan en sus Biblias. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y bueno, dice Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que de los que ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y bueno, ¿de qué o cuál es la situación que está pasando David en ese momento? Ustedes pueden leerla ahí en 2 de Samuel, del capítulo 14 hasta el capítulo 18, que es cuando uno de sus hijos quiere usurpar el trono y se rebela contra él. ¿Sí? Todas las situaciones que pasa ahí, como su propio hijo quiere destronarlo, pero no solamente destronarlo, sino matarlo, ¿sí? Entonces, David escribió este salmo cuando estaba en esa situación difícil. Y bueno, este salmo nos da una ventana dentro del corazón de David y de la vida dentro de la tragedia familiar que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Tanto el Salmo 3 y 4 fueron escritos como salmos de amanecer y anochecer, cuando David estaba escondido en una cueva con una banda de seguidores fieles, huyendo ¿de quién? De su hijo
Absalón. Sí, tanto el 3 y el 4 los escribió David en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles, cuando pues su propio hijo quería acabar con él. ¿Sí? Ahora, este salmo o estos salmos nos ayudan a entender su corazón y comportamiento al conocer la historia de este salmo. No puedes evitar más que estar impresionado por lo que encuentras ahí. David está en una de las más dolorosas etapas de su vida. ¿Y qué es lo que le debemos hacer? Bueno, David estaba en una situación difícil, ¿sí? Estaba siendo perseguido por su hijo. Su hijo quería acabarlo realmente, lo quería matar, le quería quitar el trono. Y bueno, quería destruirlo, ¿no? Una situación familiar difícil que estaba pasando David en ese momento, que su hijo se rebelara contra él, quisiera matarlo. Bueno, no es una situación fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que David, o qué hace David en esos momentos de dificultad? Bueno, ahí en el Salmo 4, ahí lo vimos lo que decía. Y bueno, vimos primeramente que él no se aleja de Dios, ¿sí? Él no cuestiona la fidelidad de Dios ni repite enojadamente cómo las promesas y principios de las Escrituras le han fallado. David se pone otra vez en las manos de Dios y él se vuelve hacia Dios rogándole que le escuche y que haga lo que solo él puede hacer. Cuando estamos ante situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? Muchas de las veces nos alejamos de Dios. Es la primera cosa que hacemos, ¿sí? Y por lo general, si no todos, la mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo David? David hizo lo contrario, ¿sí? A pesar de estar en esa situación, él se acercó, o él busca acercarse a aquel que podía resolver la situación difícil dentro de lo que estaba pasando en ese momento, y aquel que podía darle solución. 2. Él se acuerda de su identidad como hijo de Dios. Tu sentido de quién eres forma poderosamente tus respuestas a la vida, ¿sí? David se dice a sí mismo: yo debo de acordarme que soy uno de los apartados por Dios. Bueno, este es el versículo 3, pero va a estar en versión de la Biblia de las Américas. Aquí lo puse, dice ahí el versículo 3: sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clama. Y David recordando quién era, ¿sí? David recuerda su situación. David sabía que era hijo de Dios, que era un hijo de Dios y que Dios le iba a responder ante tal dificultad que estaba pasando en esos momentos. Y bueno, dice aquí: y como he sido apartado por Dios, puedo estar seguro de que cuando lloro siempre me escuchará. No sé por qué Dios puso esta dificultad en mi vida, pero sé que escucha mi corazón al clamar en medio de todo esto. David tenía esa seguridad. David sabía que Dios lo iba a escuchar e iba a responder. Otra de las cosas que vemos aquí que hizo David en ese tiempo que estuvo en la cueva: primeramente él examinó su corazón, una autoevaluación, ¿sí? David hace algo muy diferente de nuestros instintos naturales en tiempos de turbulencia. Él no mira fuera de sí mismo, ensayando de forma obsesiva de qué tan mal están las cosas, las circunstancias y qué diabólico su hijo es, volviéndose más y más desanimado y enojado. Él mira dentro de sí mismo, ahí en el versículo 4, para examinar su propio corazón durante las dificultades. Nuestros corazones son atacados y expuestos, necesitamos conocer y cuidar nuestros corazones, porque lo que hagamos en momentos de dificultad no es forzado en nosotros por la situación, sino por cómo pensamos y lo que deseamos en medio de él. Y muchas de las veces hacemos lo más fácil, ¿no? Culpar el ambiente externo. ¿Qué es lo que hizo David? David examinó su corazón y David está estudiando, está viendo la situación. David, ¿cuál era lo más fácil que pudo haber hecho? Bueno, echarle la culpa al hijo, ¿no? El estarse quejando contra Dios, renegar contra Dios, echar la culpa al hijo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que él hace? Bueno, él hace un examen interior y él está cuidando su corazón, ¿sí? Es en estos momentos cuando sale en realidad lo que pensamos o lo que deseamos en medio de la situación que estemos pasando en ese momento. Otra de las cosas que vemos que David hizo: ofreció adoración a Dios, ¿sí? Esto es lo que las palabras del versículo 5 significan a menudo. Cuando nos encontramos en dolor y dificultades, somos tentados a olvidar nuestras devociones y ser inconsistentes en asistir a los cultos de adoración corporal. Dejamos de tomar parte en reuniones pequeñas y decidimos no involucrarnos en oportunidades de servir en el ministerio. Al hacer esto, detenemos de Dios los sacrificios de nuestra adoración y servicio. Para cuando te asomas a la cueva del Salmo 4, no encontramos a David quejándose, sino adorando. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Él siguió adorando a Dios. Sí, a pesar de la situación que estaba pasando en ese momento, él se refugiaba en Dios.
Otra de las cosas que vemos aquí es que él ministró a otros. Si leemos la historia, dice ahí que David no estaba solo en esos momentos. Dice que hubo gente leal a él, que eran leales a él, que huyeron con él y estaban dentro de la cueva en esos momentos con él. Y David no estaba solo. Había personas que lo habían seguido, pero mientras él adoraba, posiblemente a estos hombres les entró el miedo, ¿no? El pánico. Él no les dice impacientemente que deberían comportarse mejor, ni los ignora o los abandona. Él los atiende, ora para que vean claramente a Dios y para que brille la bendición de su presencia sobre ellos para que puedan descansar. David les comparte a los otros, David ministra a otros, David los guía a aquellos hombres que estaban con él. Otra de las cosas que vemos aquí en los últimos versículos, él descansa. ¿Sí? Podríamos esperar noches tristes y sin dormir, y con certeza David estaba afligido, pero ahí habla de gozo, habla de dormir en paz. Estaba descansando, estaba confiado en que Dios iba a dar la solución a ese problema. Y muchas de las veces cuando estamos en situaciones así difíciles, a veces hacemos lo contrario a lo que hizo David, ¿no? En vez de acercarnos a Dios, nos alejamos, en vez de examinar nuestro corazón, empezamos a echar culpas, a quejarnos contra los demás, en vez de buscar a Dios, buscar refugio, consuelo, nos alejamos de Él, en vez de seguir participando, de acercarnos a la iglesia con los hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos, ¿no? Pero vemos en el caso de David que él hace todo lo contrario a lo que muchos de nosotros tal vez pudo haber hecho en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no está lleno de miedo, amargura, enojo y terror? Pues la respuesta es esta, porque su corazón es controlado por otra cosa, ¿sí? No es gobernado por la comodidad y estatus de vivir en el palacio. Su corazón es gobernado por Dios y la realidad que es un hijo de Dios. Recordemos, David era un rey, David tenía muchas comodidades, David tenía un estatus muy grande, pero, sin embargo, vemos aquí que eso no lo gobernaba él. ¿Qué era lo que gobernaba? Era el que él era gobernado por Dios y él era un hijo de Dios. ¿Sí? Esa era la razón por la cual David no está lleno de miedo, de amargura, de enojo o de terror. ¿Sí? Porque su corazón es controlado por otra cosa. No es controlado por su estatus ni por su comodidad, sino que es gobernado, controlado por Dios mismo, ¿no? Y bueno, el Salmo 4 no nos da un cuadro de un hombre con una obediencia mecánica a una serie de principios bíblicos. Si todo lo que necesitáramos fuera información en cómo responder a situaciones difíciles, Jesús nunca hubiera tenido que venir. Y esto es algo que es muy cierto, hermanos. Si la Biblia nos diera las soluciones a todos los problemas de una manera mecánica, o que Dios hubiera solucionado los problemas de cada hombre de Dios de una manera igual o en base a un mismo principio, Cristo no hubiera necesitado venir a esta tierra, pues la solución ya estuviera en la Biblia, ¿sí? Pero vemos que Dios soluciona el problema de cada uno de sus hijos de una manera diferente. Dios hace cosas que realmente no podemos ni imaginar, soluciona los problemas de manera increíble, ¿no? Entonces por eso vemos aquí, Dios no nos ha dado ese cuadro de un hombre de obediencia mecánica, ¿no? Un hombre que siempre solucionó sus problemas en base a los mismos principios. Ahora, ¿qué es lo que vemos en este salmo? Es la gracia de Dios obrando en el corazón de un hombre, dándole poder para hacer cosas que no podría hacer él solo. Es lo que vemos en este salmo. Dios trabajando, derramando su gracia en el corazón de este hombre, dándole ese poder para hacer las cosas que tal vez no podía hacer él solo, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a ver nuestras Biblias ahora en Gálatas capítulo 5, del versículo 13 hasta el capítulo 6-10, ríos en el desierto. Y bueno, nos dice este pasaje, voy a dar lectura. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y bueno, vemos aquí primeramente una advertencia de los versículos del 13 al 15, ¿sí? Una advertencia contra la indulgencia de uno mismo. Todos sabemos que el pecado causa que seamos más devotos a nosotros mismos que cualquier otra cosa. El pasaje empieza con las respuestas de un arbusto de espinas y termina con el vivir como un árbol de fruta. Gálatas 5 y 6 están llenos de esperanza. Debemos rechazar la visión de la vida cristiana que Dios nos llama a lo imposible. El verdadero cuadro es que Dios nos encuentra en las pruebas y retos de la vida y no solamente nos da reglas, sino nos da a su Hijo Jesucristo. Dice, en la luz de lo que hemos aprendido sobre la cruz, o que vimos en la lección 9 y 10, y cómo transforma mi corazón en la lección 11, consideremos cómo su gracia será demostrada en mi vida. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, si yo permito que el Señor obre en mí, que esos ríos de agua viva fluyan dentro de mí, ¿cuáles van a ser las respuestas que yo dé en el calor del momento? Bueno, una de las cosas es que viviré con integridad personal, ¿sí? Según va transformando mi corazón por la gracia de Dios, ya no necesito tener miedo al mirarme en el espejo de la palabra de Dios, ya no necesito defenderme ni justificarme, y ya no necesito racionalizar mis decisiones pecaminosas o echar la culpa. Puedo estar comprometido a crecer en el entendimiento de mí mismo, buscaré la ayuda espiritual y expresaré emociones como Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a vivir en una integridad personal. ¿Sí? Ya no necesitamos el tener miedo al enfrentarnos a la palabra de Dios. ¿Sí? Ya no nos vamos a justificar ni nos vamos a defender, ya no vamos a echar culpas. ¿Sí? Vamos a ser capaces de entender el entendimiento de nosotros mismos, así como David se examinaba. Bueno, también nosotros somos capaces de examinarnos a nosotros mismos y vamos a buscar la razón de por qué respondimos ya sea de una manera espinosa, ¿no? Otra de las cosas también es que vamos a buscar ayuda espiritual, ¿sí? No vamos a desechar a mis demás hermanos o vamos a desechar a los demás, sino que vamos a buscar esa ayuda espiritual, ¿no? A nuestros pastores, a los líderes, a aquellos que puedan guiarnos y orientarnos. Y bueno, otra de las cosas es que vamos a expresar emociones, así como Cristo mostró emociones en cuanto a su palabra, bueno, también nosotros, ¿no? Otra de las cosas, vamos a dejar que la gracia forme nuestras amistades. Y como personas que hemos tenido la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, solo tiene sentido que compartamos esta gracia con otros. Jesús contó una historia relacionada con este principio, ahí en Mateo capítulo 18, del 21 al 35. Y aquí lo tenemos, dice ahí, le voy a dar lectura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le hagaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué significa dejar que la gracia forme tus relaciones? Bueno, significa que estás listo, dispuesto y eres capaz de perdonar. Y si tú dejas que la gracia de Dios forme tus relaciones, tus amistades, eres una persona que está lista, que es dispuesta y que es capaz de perdonar. Ahí está Marcos capítulo 11, versículo 25 y Mateo 6, del 12 al 15. Bueno, dice Marcos ahí 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice el siguiente: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Significa también el dejar que la gracia forme mis amistades es también humildemente pedir perdón. Si estás dispuesto a perdonar, a aceptar, también cuando tú la riegues, debes de humildemente acercarte y pedir perdón con aquel que hayas ofendido. Si yo respondo al pecado y a las debilidades de otros con la gracia. Otra de las cosas que hace responder de una manera frutal es que la gracia de Dios da propósito y dirección a mis palabras y acciones. Dios llama a sus hijos a acciones que reflejen la gracia que hemos recibido en Cristo. ¿Y cuáles son algunas acciones que están basadas en la gracia y que Cristo nos llama? Bueno, estas acciones son parte de ese nuevo fruto. La gracia posibilita a cada hijo de Dios a hacer la paz. Y como hijos de Dios tenemos la capacidad de hacer la paz con los que nos rodean, con nuestros hermanos en Cristo. Santiago 3, del 13 al 18. Quien es alguien entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Como hijos de Dios tenemos esa capacidad de hacer la paz con nuestros hermanos y con aquellos que no son creyentes también. La gracia también posibilita a cada hijo de Dios hablar la verdad. ¿Sí? Ahí en Efesios 4:25 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la gracia también nos posibilita a decir la verdad. Otra de las cosas que hace la gracia en nuestra vida es que nos posibilita a servir a otros. ¿Sí? Gálatas 5, 14 y 15, ya lo leímos. Dice ahí: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La gracia posibilita a cada hijo de Dios a conceder el perdón hacia aquellos que los buscan.
Ahí Lucas, capítulo 17, del 1 al 10. No, ya no le voy a dar lectura porque ya casi se cumple el tiempo. Pero habla acerca del perdón. La gracia también posibilita a cada hijo de Dios a aprender a decir no. Y bueno, esta respuesta no es porque fallamos en amar a otros, sino porque estamos comprometidos a hacer lo correcto por amor a ellos y a Dios. Y va a haber situaciones en que a lo mejor algún hermano vas a tener que decirle no. Y bueno, no es porque no ames a Dios ni lo ames a Él, es porque la gracia nos da esa capacidad de decir no. ¿Sí? A lo mejor el hermano se va a sentir ofendido de momento, pero ya pensando las cosas, pues va a agarrar la onda, va a captar y va a entender que realmente le dijiste que no, porque amas a Dios y porque lo amas a Él. Y esto es algo que la gracia de Dios nos capacita, el saber decir no. Y tenemos que saber decir no a cosas que nos van a perjudicar. Ahora, al examinar el nuevo fruto en mi vida, ¿qué es lo que puedes decir? Tal vez puedes pensar, qué persona tan buena soy, ¿no? Humildemente y felizmente afirmo estas cosas que están en mi vida porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La cosecha de las buenas consecuencias que resultan es un himno a la presencia, gracia, amor y sabiduría y poder de mi Redentor muerto y resucitado, ¿sí? Entonces, todo lo que vivimos, Pablo nos lo dijo en ese pasaje de Gálatas, ¿no? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria de Él, ¿sí? Parafraseándolo. Entonces, no es porque seamos buenos, no es porque soy una persona buena, sino todo esto es gracias a que Cristo vive en mí. ¿Sí? Es gracias a Cristo, gracias a Dios, gracias a ese río que fluye dentro de mí, puedo dar buenos frutos. Pero ¿qué pasa si fallamos? Bueno, como seres humanos no va a haber un día en que no fallemos, ¿sí? Vamos a fallar a hacer lo que Cristo en la cruz nos ha posibilitado hacer. Si la gracia de Dios nos ha cambiado, nos da poder sobre lo que nos esclavizaba, ha abierto nuestros ojos ciegos, suavizado nuestros corazones duros y nos ha dado sabiduría, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer en caso de que le falle? Todos vamos a fallar, nadie es exento, nadie es perfecto, nadie va a decir, no, yo no le he fallado, no, es una regla que todos vayamos a fallar como seres humanos caídos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer cuando falle? ¿Voy a poner excusas y a racionalizar el por qué fallé? ¿O tal vez no voy a dejar vencido por el remordimiento o la culpa? No, estas no son cosas que nunca debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando fallemos, mantener su gracia que perdona a la vista. Corre hacia tu Señor y no lejos de Él. Recibe su perdón, levántate otra vez y síguelo una vez más. Eso es lo que uno debe de hacer. Vemos en la vida de David, exactamente David es lo que hacía. ¿Sí? Reconocía su situación, corría hacia el Señor y recibía el perdón y él otra vez seguía. Y por eso se nos menciona que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no se alejaba. ¿Sí? Si ves la historia de David, él falló de maneras horrendas, ¿no? Y David no metió una pata, metió las dos, se fue de gilo. ¿Sí? Mas sin embargo, él no huía del Señor, él corría hacia Él y él recibía el perdón. ¿Sí? Y nuevamente él se levantaba y nuevamente lo seguía una vez más. Entonces, eso es lo que debemos de hacer cuando fallamos, mantener su gracia que perdona siempre en mente. Es cierto, Dios, te fallé, pero aquí estoy, perdóname, otra vez a levantarte y a seguir adelante. Ahora vamos a poner todo junto. ¿Cuáles son unas de las implicaciones prácticas del hecho que árboles de frutas crecen en el calor fuerte de la vida? Bueno, y cada uno de aquellos que ya es un hijo de Dios, cada uno de aquellos de nosotros que ha tenido un encuentro personal con Cristo, ya somos un árbol de fruta por lo que Él ha hecho en nosotros. Ya hay evidencias de su carácter y fuerza en tu vida. Por fe reconoce el buen fruto que resulta al responder al Evangelio y a la obra del Espíritu en tu vida. 2. La vida cristiana se trata de vivir por fe. ¿En quién? En Cristo, con un sentido de posibilidad, privilegio y agradecimiento que Él trae. No se trata de guardar reglas de mala gana como alguien enojado y amargado, en un estilo de poner al mal tiempo buena cara. Se trata de vivir por fe.
¿sí? Con ese sentido de posibilidad, ese sentido de privilegio y ese sentido de agradecimiento que dio por lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? El liberarme de la esclavitud del pecado, darme un nuevo corazón, todas esas cosas nos llevan a que vivamos por fe y agradecimiento a nuestro Dios. Y no es un sistema de reglas que tengo que hacer, cosas que hacer y cosas no hacer porque pues así me lo han enseñado, ¿no? Es vivir por fe, es creer en Cristo y tener ese sentido de posibilidad de cambio, privilegio y de agradecimiento. 3. Porque Cristo me ha hecho una nueva criatura, buenas cosas son posibles aún dentro del gran calor. Su obra en mi corazón me posibilita responder en modos que producen buen fruto, aun cuando cosas malas suceden. ¿Sí? Anteriormente, ante la situación del momento, el calor del momento, respondía de una manera espinosa. Hoy en la actualidad, gracias a lo que Dios ha hecho por mí, yo puedo responder dentro de esa misma situación de una manera que dé buen fruto. Y bueno, estas cosas son buenas, son posibles porque he sido unido con Cristo y habitado por el Espíritu. Una vez que tenemos ese encuentro con Cristo, nos dice que nos deja a alguien que esté con nosotros para orientarnos, para guiarnos, no nos ha dejado solos, ¿no? Está el gran consolador, el Espíritu Santo está habitando dentro de mí. Dios nos llama a una nueva identidad en Cristo, ¿sí? Eso es lo que yo soy, y por lo tanto una nueva manera de vivir, esto es lo que puedo hacer, todo arraigado en la presencia activa de Cristo en mi vida. ¿Cuál es el punto central? La obra de Cristo en la cruz ha hecho de cada creyente un árbol de fruta que da fruto en el calor de la dificultad a través del agua viva del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. La Biblia claramente nos presenta gente respondiendo a la dificultad en maneras increíbles. En tiempos de lucha, Dios nunca me llama a hacer algo sin proveerme los recursos espirituales para poder hacerlo. ¿Cuál es la aplicación personal? No debo de ver las respuestas del árbol de fruta que Dios desea como metas imposibles, pero como resultados de la obra del Espíritu en mí como hijo de Dios. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es como debo de ver las metas. Todo lo que hago, todas las cosas buenas que yo hago es por la gracia de Dios. Porque el Espíritu debo siempre acordarme de mi identidad y potencial como árbol de fruta. La meta central de Dios no es protegerme o librarme de dificultades, sino cambiarme en medio y a través de ellas. ¿Cuál es la aplicación para relacionar con los demás? Debo ayudar a otros a verse a sí mismo con esperanza por el Espíritu que vive en ellos. La Biblia no nos presenta con gente noble que nunca falla, sino con un Dios de gracia que nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para vencer el pecado y tratar con dificultades. 3. Debo ayudar a la gente a ver que Cristo está con ellos en la tentación y la dificultad, dándoles poder para poder estar firmes y hacer todo lo que es apropiado. Y bueno, así es como concluimos esta serie de estudios, ¿sí? El crecimiento o cómo Cristo o cómo cambia la gente, ¿sí? Cómo trabaja Cristo a través de su gracia en cada uno de nosotros. Bueno, lo primero que vimos es hacia dónde nos estaba guiando Dios. Después, lo que vimos ahí fue que Dios nos da una esperanza a través de lo que nos muestra, a través de su palabra, en un futuro para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que aún estamos o a lo que estamos destinados a llegar a ser. Y luego el segundo estudio fue, así que estás casado con Cristo. Y ahí vimos que, bueno, yo soy, o la posición que tengo delante de Dios, no la tengo por mis talentos, por mis dones, porque soy porque estoy graduado en la mejor escuela, sino que mi posición delante de Él la tengo por Cristo. ¿Sí? Cristo es quien me hace ser quien soy. En el 3, bueno, vimos que el cambio es un proyecto de comunidad donde podemos explotar nuestras habilidades, donde podemos realmente mostrar lo que realmente somos en Cristo, donde los demás van a poder ver mi buen fruto o mal fruto es en la comunidad, en la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia es donde yo voy a poder sacar las cosas buenas. Cuando estoy solo, realmente pues no me voy a dar cuenta, no voy a poder exponer mis debilidades, mis virtudes. En el 4 vimos ahí el cuadro que Dios quiere que veamos, ¿sí? El cuadro como Dios lo ve. En el 5 vimos ahí el Dios verdadero dentro de nuestro mundo actual. Vimos ahí en ese que Dios no lo asustan las situaciones que podamos pasar dentro de este calor, ¿sí? Dios nos entiende, Dios nos comprende en este mundo caído.
Bueno, la siguiente fue el yo verdadero en nuestro mundo actual. ¿Cómo son mis reacciones ante las situaciones que presento en mi andar diario? Ya después vimos lo que fue las espinas, ¿sí? Lo que nos enredaba y el por qué nos enredan esas cosas. Y llegamos a la conclusión de que todas esas cosas nos enredan, nos cautivan. ¿Por qué? Por lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Ahí es donde el corazón es donde vienen todas las cosas malas. Después vimos la cruz. ¿Sí? Que a través de la cruz obtenemos una nueva identidad y un nuevo potencial. Después vimos la cruz y la vida diaria, que debemos de refugiarnos en ella para poder afrontar las situaciones que hay en mi vida diaria. Así que muchos de nosotros usamos a la cruz como un medio de salvación y que el cambio lo queremos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Ya no nos apoyamos en esa cruz para que nos ayude a cambiar permanentemente. Bueno, después en la lección 11 y 12 vimos lo que es el fruto. Y bueno, que Dios quiere el centro de mi corazón. Y Dios quiere todo de mí. Y bueno, en esta última lección vimos cuáles son los resultados si yo le doy ese centro a Cristo. Si yo dejo que ocupe Cristo el centro de mi corazón. Entonces, hasta aquí este ha sido la serie de estudios que estuvimos viendo a través del cómo cambia la gente. Y bueno, así es como concluimos esta serie de estudios. Aquí estamos viendo el cuadro de todos los estudios que estuvimos viendo y cómo se relacionan.